Shalom Israel, esta tarde nos concede nuestro Elohim tener la secuencia del shiur que hemos tomado semanas anteriores con relación a las correspondencias de Shaliach Shaul para comprobar su hebraísmo en esas correspondencias, su negatividad plena a la doctrina trinitaria y su completa relación en las enseñanzas de Yahshua Mashiach a las que presentaba Shaliach Shaul. Y bien, cuando la semana pasada hablábamos acerca de que no nos estaba incitando Shaliach Shaul a ser imitadores de un Dios, sino de un hombre. Que les dije, este tema, el tema que está tratando en Filipillín, capítulo 2, pasú 2 hasta el 11, ese tema no es un tema teológico, es un tema ético. Si recuerdan que hablamos, es un tema ético y no teológico. Ético es una manera de tener una cultura y costumbre dentro de Israel y hablar algo teológico. Yo no me imagino a Shaliach Shaul tratando de meterles mitologías o cosas teológicas o mitologías griegas o romanas al pueblo de Israel. Incluso en los escritos de los Shaliach, en las crónicas de los Shaliach, que es conocido como el libro de los Hechos, hay una acusación acerca de Shaliach Shaul. Dice que no andas conforme a la Torah, que enseñas a no circuncidarse. Era lo único que estaban hablando acerca de él, que no era esa tu enseñanza. Pero dice, mira, haz esto, haz aquello y compruébales que no es de esa manera. Es decir, andaba conforme a la Torah, pero no se habló de alguna herejía de Shaliach Shaul diciendo cosas fuera de un contexto teológico dentro de Israel. Y como esto lo podemos ver como referencia, habiendo Efesiyín capítulo 4, pasú 13, hasta que todos, aclara todos, es decir, eso está al alcance de todos porque todos son hombres, hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Varón, hijo de Elohim. ¿Cuál es el propósito? No dice hasta que lleguemos a la plenitud de un Elohim menor a Yuhei Baihei, o sea, una plenitud de un varón perfecto. Entonces todos tenemos que llegar al conocimiento, hasta que lleguemos al conocimiento y aclarar, todos, no está alguno limitado, todos tienen la misma capacidad porque estamos hablando de hombres. No estamos hablando que dentro de las Keilot, de la Cajal, exista seres semidioses. No, estamos hablando todos, porque todos son hombres y pueden alcanzar ello. Ahora bien, entonces imagínense a Shaulo haciendo ese tipo de comparativas. Creo que es algo, un disparate, ¿no? Es algo absurdo. En otras palabras, Shaliach Shaul jamás trató de transmitir una deidad que tuviese Yahshua HaMashiach. Entonces vamos a reexaminar Filipillín, capítulo 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Mashiach Yahshua, el cual siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse. Este pasú es peligroso, ¿no? Este pasú es completamente, es que está mal traducido. Vamos a verlo de una mentalidad hebraica y con todo lo que ya hemos venido hablando. ¿Cómo puede decir que existan 15, 20 pasos hablando donde es hombre, donde no es Elohim, donde el Elohim y Padre no está don Yahshua, y de repente nos venga a salir Shaliach Shaul con esto? Ponte de acuerdo, diría. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se despojó de sí mismo de la autoridad a la cual le había sido asignada. No dice dejó de ser hombre,
Se despojó, hecho semejante a hombre, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en el madero. Por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua Hamashiach es el Adón, para gloria de Elohim Padre. Ahora vamos a comprender. Tenemos claramente que Yahshua Hamashiach no era un hombre normal, que tenía un contacto especial con lo divino. No era un hombre normal, era un hombre que tenía un especial contacto, un contacto especial con lo divino. ¿Y que eso no se nos puede dar a nosotros? Creo que estamos hablando algo semejante a lo que hablábamos hace un momento en la Perashá. Acerca de una cosa es hacer plegarias repetitivas o hacer plegaria todos los días, y otra cosa es vivir una vida que dé gritos delante del Eterno diciendo que queremos que esté en nuestras vidas. Esa es la mejor plegaria, la plegaria que asciende con olor gratísimo. Esa es la mejor plegaria, es la plegaria más acepta delante de nuestro Elohim. Con esto podemos recordar lo que hablábamos hace un momento al principio, antes de iniciar el Shibur, acerca de lo que dice el mismo 110.1, acerca de Ladoní Adonai. Ladoní, hablando, haciendo expresión cuando se habla de un señor que tiene un rango, pero siempre y cuando, o hasta cierto punto, no puede pasar a tomar una divinidad, a ser Adonai, a ser el Eterno. Ahora vamos a ver el segundo libro de la segunda carta a los Corintillín, en el capítulo 5, Pasuk 20. No estoy dejando atrás todo lo que leímos, sino que con esto vamos a comprender un poco lo que estamos hablando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Respecto a lo que dice, no estimó siendo igual y como Elohim, como algo que aferrarse, dice aquí en el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Mashiach, como si Elohim rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Mashiach, reconciliaos con Elohim. ¿Cómo? Pero no, entonces teníamos un grupito de dioses ahí. No, como si Elohim, no estimando ellos siendo embajadores, representantes, que se les asignó un poder, que les decía hace 2 semanas, como un poder en el cual ellos representan, y así de tal cual lo expresan aquí. Así que somos embajadores, somos los representantes, es decir, aquí la embajada de Venezuela en este país no necesita que venga el presidente de Venezuela. La embajada de Venezuela, que hubiese un venezolano en este país con un problema, ya sea que lo fueran a juzgar en un litigio, los embajadores de Venezuela se presentan a la corte y no necesita venir los encargados de Venezuela, incluso el presidente, porque aquí es de cuenta que estuviesen ellos mismos. Para eso son las embajadas. Embajadores en nombre de Mashiach, como si Elohim rogase por medio de nosotros. Haz de cuenta que Elohim mismo, ahora vamos a entender, Elohim mismo te está rogando, reconcíliate conmigo. Pero lo estoy haciendo por medio, como si él mismo, es decir, estamos representando por medio del sacrificio, pero por eso aclara, dice, en nombre de Mashiach. En nombre de Mashiach, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el nombre de Mashiach? La justicia y el sacrificio. ¿Por qué no mencionar a otro? Es el mérito especial que tiene. Pero de en fuera no estamos diciendo que sea Elohim, ni está tratando Shaleach Shaul de decir que sea Elohim, sino los méritos los cuales tiene. Con esto entonces podemos comprender el Pasuk 11 que habíamos leído hace un momento de Filipillín 2:11. Y toda lengua confiese que Yahshua Hamashiach es el Adón, para gloria
de Elohim Padre. Ahora entonces vamos a entender. Si es un representante, digamos estos varones que estaban expresándoles aquí, nosotros somos como embajadores y les traemos el mensaje, le estamos diciendo, reconciliados con Elohim, es como si Él les estuviese rogando y a fin de cuentas, ¿para quién era la gloria de esto que estaban haciendo ellos? Para el Padre. Ahora aquí, tanto el sacrificio, dice, vamos a leer desde el 9, por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Es decir, le está dando toda su gloria a Yahshua, no, sino que por medio del sacrificio, la justicia y los embajadores y los que están anunciando, para gloria del Padre. Por eso cierra acá, termina, ¿qué es el Adón? Para gloria del Elohim Padre. Es decir, todas estas acciones que están haciendo, tanto los Shaliach, tanto Yahshua Mashiach ya efectuó, es para gloria del Padre. Para que en nombre de ellos se doble toda rodilla, pero en nombre de las acciones que tuvo Yahshua Mashiach, en nombre de las acciones que tuvieron los Shaliach, en nombre de acciones que tengamos aún hoy día, se doble toda rodilla para gloria del Padre. En nombre de acciones, no meramente que sea que, bueno, está bien, le voy a dar, dice, a otro no daré mi gloria. Y ahora ya se la está dando a Yahshua. Estamos encontrando una contrariedad. Entonces, o hay dos cosas, o aquí se tiene que leer con una mentalidad hebraica, o estos escritos de los discípulos no tienen nada que ver con el Tanaj. Y entonces nos encontramos en un problema. Pero estamos hablando que estamos escuchando, estamos leyendo palabras de hebreos. En ninguna manera se están desviando de lo cual el Tanaj ha enseñado, o el Eterno ha enseñado a su pueblo a través de todos los profetas. Ahora, una religión ajena a una mentalidad de Israel da un sentido ajeno, un sentido transgiversado a todo esto, exponiendo a Mashiach como divino, como preexistente, es decir, antes de la creación, y hasta cierto punto podrían respaldarse con Yohanan 17:5, y esto también lo vamos a tratar de ver de una mentalidad hebraica. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Bueno, es que usted a todo se dirige con una mentalidad hebraica, pero a fin de cuentas, o podrá decir, bueno, es que usted con eso trata de excusar todo. No estamos tratando de excusar todo, sino estamos viendo que entonces habría, y no solamente estamos tocando las correspondencias de Shaleach Shaulo, pero si tocamos las correspondencias de los demás Shaleach, topamos con la misma, y entonces caemos en una contradictoria. Por supuesto que no, enseñaban lo mismo, enseñaban la misma esencia hebraica que tiene Israel. Yohanan capítulo 17, pasuk 5. Ahora pues, Padre, glorifíqueme usted al lado suyo con aquella gloria que tuve con usted antes que el mundo fuese. Y aquí se podría justificar, excusar hasta cierto punto, decir bíblicamente que a fin de cuentas no estamos hablando de escritos divinos, ¿sí? No estamos hablando de escritos de personas que fueron guiados por el Mesías. Glorifícame con esa gloria que tuve antes que fuese el mundo. Ahora vamos a entender preexistencia de Mashiach, es decir, Mashiach ya existía antes del mundo, antes que el mundo fuese formado, antes de la creación, ya existía Mashiach. Alguien podría decir, sí, ya existía, él ya estaba antes de la creación, ya existía. Vemos que el Bereshit no nos expresa cosas semejantes. Bereshit solamente nos habla que estaba Elohim, el globo terráqueo todo desordenado, y su palabra haciendo las cosas, o por su palabra se hacían las cosas, y su rúa, su poder, efectuando todo. Es solamente lo que encontramos Bereshit. No encontramos y estaba con él.
¿Creen que ese detalle tan especial se le hubiese pasado al escritor de la Torá? Y estaba su hijo con él, quien le ayudó, y él fue el que efectuó todo eso. No lo encontramos en ninguna parte. Yohanan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquella palabra, porque en el principio era el verbo, en el principio está hablando con, ¿qué es verbo? No, ¿qué es? No es Yahshua, está diciendo el verbo, que es un verbo. La acción. La acción es una palabra. En el principio era la palabra de Dios y la palabra de Elohim, y por la palabra de Elohim fueron todas las cosas. Entonces, y aquel verbo y aquella palabra que vino a ponerse, y como siempre lo expresó Yahshua Mashiach, todo lo que yo hablo, no lo hablo por mi cuenta, sino la palabra del Padre que me envió es lo que yo les hablo. Nunca dijo, son mis palabras, sino la palabra, sino el verbo, la palabra la cual, pues no que Elohim encarnó en mí, sino que la palabra la cual Él habló en un principio es la que ha puesto en mí y es la que está hablando hoy día. Entonces si decimos, ahora pues Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Incluso si leemos Mishle capítulo 8, que nos habla acerca de la sabiduría nos dice que ella sí estuvo con él en el principio, que ellos sí crearon. Sí podemos encontrar una referencia en el Tanaj de quién estuvo con Elohim en el principio de la creación, más no Mashiach. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Aquí lo que podemos ver, como lo que se conoce en la mentalidad hebraica, ya estaba Yahshua HaMashiach en los pensamientos de Elohim, como con aquella gloria que tuve contigo antes de la creación del mundo. ¿Creen ustedes, cualquiera de nosotros, que hayamos estado nosotros en los pensamientos de Elohim antes de la creación del mundo? ¿O nuestros hijos ya hubiesen estado en los pensamientos, en la mentalidad del Padre antes de la creación del mundo? ¿Quién cree eso? Es una mentalidad hebraica, busca estas referencias, pero una mentalidad no hebraica, religiosa, ajena a Israel. Sí, mira, aquí dice que Mashiach ya estaba, él era preexistente. Sí es divino, él era preexistente. Pero una mentalidad hebraica encuentra completamente una contrariedad a esto. Entonces, modismos hebraicos expresan que estuvo, según Efesiyín 2:10, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yahshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras, ¿las cuales está refiriendo? Las obras de la Torah, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todavía ni siquiera existíamos cuando Él ya tenía preparadas estas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, ya estaban en su pensamiento, no existían todavía, pero ya estaban preparadas de antemano. Es decir, voy a hacer esto, aquello, pero va a haber este problema, va a haber esta circunstancia, vamos a preparar para, no sé, un drenaje, porque probablemente nos vamos a topar con este problema y vamos de antemano a preparar esto. Va a ser necesario un Mashiach, va a ser necesaria una redención, va a ser necesario un sacrificio. De antemano ya lo tengo preparado. Esto es una parte de las enseñanzas que traemos en secuencia. Si el Eterno concede, continuaremos con esto la siguiente semana, y que el Eterno nos conceda entendimiento para comprender todas estas enseñanzas. Que el Eterno así nos guíe en este consejo.